Ya estamos en la biblioteca de Peñaranda, como cada jueves. Voy a saludar a José Luis Sánchez. Hola José, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días, Miguel. Y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación de que podamos compartir un ratito de cultura en la radio de Peñaranda. Ya tienes enfrente de ti un libro que nos queréis recomendar esta semana desde la biblioteca. Así que lo mejor cuando se habla de libros es leerlo. Claro, para eso está la literatura, para hacerte vivir otras vidas en otros personajes, la vida de otros personajes, como si fuera vivencias propias, y para disfrutar de ello, claro. Esa es pues te vamos a pedir que pongas voz a un fragmentito del libro que nos recomiendas hoy, cuando quieras. Paulina se enamoró del cabo López al primer golpe de vista. Fue su flamante uniforme de soldado lo que primero captó su interés durante las fiestas de la Asunción. Sus 16 años hicieron el resto. Toda ella era una llama de sentimientos enardecidos por el primer arranque del alma tan ingobernable y capaz de todo. No había nada, ni en el cielo ni en la tierra, que pudieran igualar los nobles sueños de su adolescencia. Santiago López tenía 22 años y estaba a punto de partir hacia la isla de Cuba en un batallón de reemplazo para sofocar un conato de rebelión de los separatistas cubanos. Él le propuso que se casaran antes de marcharse, y ella aceptó. Si al menos fuera capitán, le había dicho el tío Tomás, tendrías una pensión de viudedad en caso de que le ocurriese algo, pero siendo un cabo raso, más le vale cuidarse de los mambises. Hablar de la posible muerte de Santiago soliviantaba a Paulina hasta lo indecible y la hacía llorar durante días. A los ojos de la tía Sona, que era analfabeta profunda, pero poseía una aguda clarividencia, el cabo López no le parecía tan inteligente como su sobrina proclamaba, sino más bien espabilado raso, pues nadie en su sano juicio se alistaría de forma voluntaria para ir a Cuba a cara y rebanar a la cabeza a un criollo revolucionario. De todos modos, se alegraron por ella y también por sí mismos, pues con su boda se quitaban de encima la responsabilidad de mantenerla. Por aquel entonces, la situación en la mayor de las Antillas era la de una paz engañosa. La pequeña rebelión isleña que llevó al batallón de Santiago López a Cienfuegos fue una escaramuza sin consecuencias. Sin embargo, el cabo sucumbió a la fiebre amarilla incluso antes de atisbar el jipijapa de un mambí. Fue una tragedia familiar. Paulina se quedó viuda a los 17 años y regresó a casa de sus tíos desolada, vestida de negro y sin la paga de capitán. Desde entonces, la joven trabajaba como una bestia. Cuidaba de las vacas, del cerdo y de las gallinas, fregaba los suelos y lavaba la ropa. El único momento de asueto se lo dedicaba a su perra Nana, a la que había encontrado un día llena de barro y garrapatas. Era una perra joven y derrotada por la vida, igual que ella. Aquella mañana de finales de abril, cuando estaban a punto de cumplirse 2 años de la muerte de Santiago, fue Nana la que primero percibió en el aire la inminente presencia del padre Galo. Sus ladridos precedieron al cura, que aún tardó 1 minuto en aparecer por el recodo del camino, a lomos de Fermina, la mula a la que todos evitaban porque decían que lanzaba bocados a los sospechosos de perfidia. Paulina ya había reunido junto a ella a sus 2 primas pequeñas que jugaban frente a la casa cuando lo vieron llegar. Detrás de él venía una carreta tirada por un caballo enclenque y guiada por un hombre que en vez de boina usaba sombrero. El cura llegó hasta ellos y se bajó torpemente de Fermina. «Buenos días, joven», dijo atando las riendas de la mula a la rama del árbol más cercano. «Buenos días, padre», respondió Paulina. El padre Galo conocía las desgracias de la muchacha y sería difícil que volviera a casarse. Lo más probable era que se desgastara cuidando de sus tíos, de sus primos y de los hijos de sus primos hasta que fuera demasiado vieja para ser útil a alguien. El cura suspiró. Aquella casa de piedra era pequeña y mísera. Las niñas llevaban la ropa remendada y el calzado manchado de barro. A la joven la había visto en misa acompañando a su familia y tenía la vaga idea de que era agraciada, pero nunca se había percatado de hasta qué punto. Si bien no tenía ni la clase ni el saber estar de la hija del doctor Altamira, estaba acostumbrada al trabajo en el campo, lo que solía otorgar buena salud y resistencia. Vio que la joven miraba intrigada al hombre de la carreta, que estaba varada en el camino frente a la casa.
Es un minutero, le dijo. Viene conmigo, no te preocupes por él. ¿Están tus tíos? Puedo ir a buscarlos. Ve, hija, que yo espero aquí. Paulina se marchó, perseguida por las niñas, preguntándose por el camino qué hacía allí el cura acompañado de uno de esos hombres que recorrían los pueblos ofreciendo retratos económicos en solo unos minutos. Al poco rato, el religioso vio venir a Tomás y a Sona por la pradera, con Paulina y las niñas detrás. Él llevaba una guadaña sobre el hombro y ella un rastrillo. Cuando llegaron a su lado les preguntó si podrían hablar dentro de la casa. Paulina y las niñas tuvieron que conformarse con quedarse fuera mirando por la ventana. Pronto aparecieron sus otros dos primos. «¿Qué pasa?», preguntó Clara, la mayor, que tenía 13 años. Paulina se encogió de hombros. «Es el cura, que quiere hablar con los tíos». «Es para llevarme al ejército», exclamó alarmado su primo Julián. «Pero si tienes 12 años», le dijo su hermana. Tras un rato largo de espera, la tía Sona se levantó de la mesa y salió a buscar a su sobrina. «Ponte la ropa buena», le dijo. Paulina se mostró desconcertada. Su tía se refería a la ropa que llevaba puesta el día que conoció a Santiago, 3 años antes, y que no había vuelto a ponerse desde su muerte. El traje estaba formado por 3 piezas, una falda de terciopelo verde, un corpiño embellecido con corales de cristal de color azabache y una camisa blanca con bordado floral. «Pero si ahora es mío», protestó Clara, que lo había heredado. «¿No querrás que retraten a tu prima con esa ropa negra?». Paulina no entendía nada. Su tío se asomó a la puerta. «Anda, rapacina», la apuró con voz autoritaria, «que el señor cura y ese hombre no tienen todo el día. Y peínate un poco, hija», añadió su tía. Paulina entró en casa perseguida por Clara, quien a todos los efectos consideraba ese traje más suyo que de su antigua dueña. Bajo el peso de su mirada, la joven se puso las suaves prendas que ella misma había confeccionado. Cuando salió de nuevo, con su prima a la zaga, el minutero había desplegado frente a un arbusto en flor su gran aparato de madera. «Ponte ahí», le indicó. Paulina obedeció y el hombre se colocó detrás de su artefacto, se cubrió la cabeza con una tela negra y dijo: «Ahora no te muevas». Al cabo de unos segundos apretó el botón de la antorcha y Paulina dio un salto ante el fogonazo. Don Galo se despidió de todos, se encaramó a lomos de Fermina y se marchó con el ánimo más ligero, contento y aliviado por haber solucionado el encargo de Frisia Noriega. El minutero lo siguió al cabo de un rato. Después toda la familia entró en casa. Paulina estalló. «¿Me van a explicar qué es lo que pasa?». Entonces le comunicaron que comenzaría a recibir correspondencia con fines matrimoniales de un hombre de la hacienda cubana. «Pero si aún estoy de luto riguroso», se atrevió a decir. «Todavía le debo a Santiago 1 año de luto medio y otro de alivio». «Ya no», le dijo el tío Tomás antes de colocarse la boina en la cabeza y abandonar la casa para volver al campo. Paulina miró entonces a su tía Sona, que permanecía en silencio en la cocina y que siempre había sido más afectuosa con ella porque era la hermana de su madre muerta. Sin embargo, no encontró en su mirada la comprensión que esperaba. «Ya tienes 19 años, hija. Lo de Santiago va para 2 años y sabes que llevamos mucho tiempo ahorrando para quitarle a tu primo Julián el servicio militar. Queremos que estudie, pero si se marcha al ejército, algunos tardan años en volver. Así no estudiará, aunque podría ser todavía peor. Podría morir si hay una guerra». «¿Una guerra contra quién?», preguntó Clara. Su madre se encogió de hombros. «¿Qué sé yo? Algún enemigo encontrará España». «¿Pero eso qué tiene que ver conmigo?», soltó Paulina desconcertada, sintiéndose incómoda con su hermoso traje, mientras los demás llevaban prendas roñosas y remendadas. En el silencio que siguió, un tímido rayo de sol inundó de luz la humilde cocina y las cazuelas que colgaban de una viga desprendieron destellos de cobre. «Vamos guardando cada perra que nos sobra desde que tu primo nació. Pero quitarle del ejército cuesta mucho dinero y no nos llega, sobrina, no nos llega». La tía Sona bajó la cabeza y se agarró el mugroso mandil con las 2 manos. «A lo mejor tú puedes enviarnos algo desde la hacienda. El señor cura dijo que ese hombre es el maestro de azúcar. Al parecer eso es muy bueno. Dijo que ganan buenos cuartos y que tienen casas grandes y criados. Nos aseguró que no te faltará de nada. Incluso dijo que podrías ayudarnos. Pero aún queda mucho para que llamen a filas a Julián».
No nos dará tiempo a ahorrar las 1.500 pesetas que piden por su redención. Eso si no le toca servir en ultramar, que son 2.000. Es demasiado dinero para nosotros. Tendríamos que venderlo todo. La miró con la esperanza brillando en los ojos. Alégrate, mujer, te espera un hermoso futuro por delante. Te irá bien y tu pretendiente debe de ser un buen hombre. Tienes la bendición de nuestro párroco y de la iglesia. Lo harás por la familia, ¿verdad, sobrina? Lo harás por tu primo Julián. Pero tía, no creo que pueda casarme ahora, ¿no? Consiente, hija, es lo mejor para todos. Si no lo haces, tu tío te obligará. La tía Sona se acercó a la mesa para tomar el retrato del maestro de azúcar. Se lo entregó a su sobrina y esperó a ver su reacción. Paulina miró el retrato y no vio un hombre, vio una amenaza. La obligarían a quererlo, la obligarían al menos a intentarlo. Tendría que dejar de pensar en Santi en los términos en que lo hacía, como si aún viviera en su mente donde su recuerdo lo ocupaba todo, y no estaba preparada. Le dio la vuelta al retrato e intentó leer lo que ponía, aunque acabó pidiéndole a su primo que lo hiciera para ella. Víctor Grimani, 31 años, maestro de azúcar, exento de vicios. ¿Qué nos has leído, José? Bueno, pues acabamos de escuchar el capítulo 3 de una obra que se titula El maestro de azúcar y que está escrita por una autora que se llama Maite Uceda, ¿no? El maestro de azúcar es una novela de ficción histórica que se ambienta en la Cuba colonial y se desarrolla en base a la vida de dos mujeres que van a abandonar el pueblo, este pueblo en España se llama Colombres, para viajar a Cuba por motivos muy distintos. Las dos mujeres son del mismo pueblo, ¿no?, de Colombres. Una de ellas es Mar Altamira, que es la hija de un médico y que va a acompañar a su padre, que le han contratado para dirigir un consultorio en la plantación de azúcar Dos Hermanos, en la isla de Cuba. Mar es una mujer culta, es una mujer adelantada a su tiempo y tiene el sueño de convertirse en médica también, ¿no? Y es una aspiración difícil para una mujer en esa época. Y luego otra mujer que acabamos de conocer ahora, que es Paulina. Paulina es una viuda joven, de origen humilde, que ha enviudado, como hemos visto, porque su marido se apuntó, su novio, ¿no?, pero se casan antes de que él partiera hacia Cuba, se apunta como voluntario para ir a Cuba a sofocar una rebelión y allí muere, pero no por un hecho bélico, sino de una enfermedad provocada por los trópicos. No sé si ha mencionado la disentería o una cosa de estas, ¿no? Bueno, ella es, como te digo, tiene un origen muy humilde y se embarca para casarse con Víctor Grimaldi, que es el maestro de azúcar de la hacienda. ¿Qué es el maestro de azúcar? Bueno, entrada para ella es un hombre al que no conoce absolutamente de nada. Es una boda por conveniencia, de las muchas que se ajustaban hace décadas en España, ¿no? Y la motivación que la mueve, ya lo hemos visto, es la necesidad económica y que está viviendo, digamos, de prestado en casa de sus tíos. Ya hemos visto también las reacciones, ¿no?, que de alguna manera en aquella época de miseria quieren quitársela del medio para no tener que alimentar una boca más. Y claro, una viuda así, si dejan pasar los años, pues al final se convertiría en una mujer dedicada al servicio de todos los demás y que con pocas posibilidades de casarse, ¿no? Pues para ella es una salida vital, pero la familia también tiene otras pretensiones, que es que les mande dinero para evitar que su hijo sea mandado a la guerra. Esto puede chocar, pero estamos hablando de hace un siglo, algo más de un siglo, ¿no? Más o menos, bueno, a finales del siglo XIX. Había una historia, los soldados de reemplazo, que se llamaban quintos. Te voy a explicar por qué. Porque se hacía un sorteo cada año para que 1 de cada 5 jóvenes fuesen a servir al rey. 1 de cada 5. Por eso se llaman quintos,
que eso ha pervivido todavía hoy, a pesar de que ya no hay mili, pero en el tiempo que la hubo se seguían llamando quintos, aunque eran levas universales ya, ¿no? Porque aquel sistema era muy injusto, hasta el punto de que te sorteaban en el ejército, tú eras un quinto de los que te tocaba servir, pero si podías pagar a otro para que fuera por ti, tú te librabas. Imagínate quién iba a la guerra, quién iba, eran los más pobres, la gente más humilde de los lugares, de cada lugar, son las que iban a servir al rey. Los más ricos se lavaban las manos y eludían sus compromisos y sus obligaciones, ¿no? Entonces, claro, lo que ha ocurrido siempre, esa situación de injusticia donde los pobres sacan las castañas a los ricos y a los otros se enorgullecen de patriotas y demás, pero los que mueren por defender intereses que no son los suyos es la gente humilde y la gente pobre, ¿no? Bueno, pues este es el contexto en el que se desarrolla esta novela, que de Maite Uceda, que es una asturiana, que es su tercera novela, y bueno, combina aquí la narrativa histórica con la narrativa romántica y con las cuestiones sociales, ¿no? Sobre todo con este par de personajes femeninos que son fuertes, porque vamos a ver cómo el personaje de Paulina va a ir adquiriendo entidad y prestancia y se va a convertir en alguien que no tiene nada que ver cuando salió de España. Y esta es la obra que hoy os propongo leer. No sé, así a forma casi de titular o de resumen, que siempre me gusta también preguntártelo. ¿Por qué nos lo recomiendas? ¿Qué es lo que te llama la atención? Bueno, pues es un libro que adquirí como voy a la librería y hay algunos que me llaman la atención por las portadas, otro por los autores, y este le cogí, pero las personas que se lo han llevado, ya unas cuantas, todas me han hablado muy bien del libro. Yo no he leído del libro más que lo que os acabo de relatar ahora aquí, no sé más, ¿no? Entonces, bueno, todos me lo han aconsejado, me han dicho, pues el libro está muy bien, está muy entretenido, además se conoce aquella época de la Cuba colonial y demás, cómo se vivía en las plantaciones y en los ingenios de azúcar. Ya hemos hablado en otra ocasión de un ingenio de azúcar también de esta época. Y bueno, esta ha sido la recomendación esta semana. Sí. El maestro de azúcar, de Maite Uceda. José, muchísimas gracias como siempre. Pues nada. La apuntamos también. Vamos haciendo una lista con todas tus recomendaciones, a ver si poco a poco vamos leyendo algunas. Buscaremos otro para la semana que viene y así, que sea también de interés para la gente. Muchas gracias. Gracias, Miguel, gracias a ti.